La madrugada en Guadalajara siempre olía a pan recién horneado. Para Julián Morales, ese aroma era más que un olor, era su vida entera. A sus 42 años, había dedicado las últimas 2 décadas a levantar su panadería El Trigal Dorado en el barrio de Analco, donde las calles empedradas todavía conservaban el espíritu de la Guadalajara antigua. Su local, con paredes de ladrillo pintadas de amarillo pálido y un letrero de madera que él mismo había tallado, era el corazón del vecindario. Desde las 5 de la mañana, las señoras hacían fila para comprar bolillos calientes, conchas espolvoreadas de azúcar rosa y blanca, y las tradicionales virotes que acompañaban cada comida tapatía. Julián era un hombre de rutinas inquebrantables. Se levantaba a las 4, tomaba su café negro amargo como le gustaba y caminaba las 3 cuadras que separaban su modesta casa de la panadería. Su esposa, Mariana, siempre le preparaba un termo que él llevaba consigo, sabiendo que las primeras horas del día eran las más agotadoras. Tenían 2 hijos, Daniela, de 17 años, quien soñaba con estudiar arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y Santiago, de 14, un muchacho inquieto que pasaba las tardes jugando fútbol en la explanada cercana a la Basílica de Zapopan. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. El negocio de Julián no era próspero, pero tampoco pasaban necesidades. Cada peso que ganaba lo administraba con cuidado, pagando las cuentas, ahorrando para la educación de Daniela y manteniendo el equipo de la panadería funcionando. El horno de piedra que usaba había pertenecido a su padre, quien le enseñó el oficio cuando apenas tenía 10 años. El pan se hace con las manos, pero se perfecciona con el corazón, le decía su padre, y Julián había convertido esas palabras en su filosofía de vida. El barrio de Analco era tranquilo, aunque todos sabían que Guadalajara, como cualquier gran ciudad mexicana, tenía sus zonas oscuras. Los rumores sobre el crimen organizado eran constantes, pero Julián prefería mantenerse al margen. No hacía preguntas incómodas, no se metía en problemas ajenos, simplemente horneaba su pan, atendía a sus clientes con una sonrisa genuina y regresaba a casa cada noche para cenar con su familia. El martes por la mañana, mientras Julián amasaba la última tanda de masa para las teleras, notó algo extraño. La panadería tenía un pequeño almacén en la parte trasera donde guardaba sacos de harina, levadura y otros ingredientes. Esa zona también incluía un cuarto aún más pequeño que había sido un añadido posterior, construido por el dueño anterior del local. Julián lo usaba principalmente para guardar cajas vacías y equipo viejo que no tenía corazón para desechar. Esa mañana, al ir a buscar más harina, escuchó un ruido sordo proveniente de ese cuarto trasero. Se detuvo, con las manos aún cubiertas de masa pegajosa. El sonido se repitió, como si algo pesado hubiera caído. Frunció el ceño. Nadie debería estar ahí. La puerta de metal del cuarto siempre estaba cerrada con un candado simple que él mismo ponía cada noche. Pero esa mañana el candado estaba abierto, colgando del pestillo como una invitación siniestra. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero algo lo detuvo. En Guadalajara, llamar a las autoridades no siempre era la mejor opción. Dependiendo de quién estuviera involucrado, podías terminar en más problemas de los que empezaste. Respiró hondo, se limpió las manos en su delantal manchado de harina y se acercó despacio a la puerta entreabierta. La empujó con cuidado, y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el silencio de la madrugada. El cuarto estaba más oscuro de lo habitual.
La única ventana, pequeña y cubierta por una reja de hierro, dejaba pasar apenas un hilo de luz del alumbrado público exterior. Julián buscó a tientas el interruptor en la pared, y cuando la bombilla parpadeante finalmente se encendió, su corazón se detuvo. Allí, apiladas contra la pared del fondo, había al menos 20 bolsas de lona verde militar. Eran bolsas grandes, del tipo que se usa para transportar equipo pesado. Algunas estaban parcialmente abiertas y desde el interior asomaban fajos y fajos de billetes, dólares americanos y pesos mexicanos, todos ordenados prolijamente con bandas elásticas. Julián retrocedió instintivamente, chocando contra una estantería metálica que produjo un estruendo que le pareció ensordecedor. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién había entrado a su panadería? ¿Y por qué habían dejado semejante cantidad de dinero en su almacén? Se acercó de nuevo, esta vez con pasos temblorosos. Necesitaba estar seguro de lo que veía. Tomó uno de los fajos con manos temblorosas. Eran billetes de $100, todos nuevos, crujientes. Contó rápidamente 10 fajos en una sola bolsa. Si cada fajo contenía $10,000 y había 20 bolsas, la cifra era incomprensible, millones de pesos, tal vez $5 millones o más. El pánico lo invadió como una ola fría. Esto no era dinero honesto. Nadie guardaba esa cantidad en el almacén de una panadería humilde, a menos que fuera dinero sucio. Dinero del narco, pensó inmediatamente. Guadalajara había sido cuna de algunos de los cárteles más poderosos del país. Aunque los grandes capos de los 80 y 90 ya no estaban, sus herederos seguían operando en las sombras. Julián soltó el fajo como si quemara y retrocedió hacia la puerta. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. Cerró el cuarto con manos temblorosas, volvió a poner el candado y regresó al área de producción. Pero ya no podía concentrarse en el pan. Sus manos temblaban mientras intentaba dar forma a los bolillos y tuvo que detenerse cuando se dio cuenta de que estaba arruinando la masa. Se sentó en un banco de madera con la cabeza entre las manos. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si los policías estaban coludidos con quienquiera que hubiera dejado ese dinero? En México, la línea entre la ley y el crimen organizado a menudo era borrosa. ¿Y si esto era una trampa? ¿Una prueba para ver si él era confiable? Pensó en Mariana, en Daniela, en Santiago. Pensó en los años que había trabajado honestamente, levantándose antes del amanecer, quemándose las manos en el horno, sacrificando su salud y su tiempo para darles una vida digna. Y ahora, de repente, había millones de pesos a solo unos metros de distancia. Dinero que podría cambiar todo. Podría pagar la universidad de Daniela sin que ella tuviera que trabajar mientras estudiaba. Podría comprarle a Santiago el equipo deportivo que tanto quería. Podría renovar la panadería, comprar equipo nuevo, expandirse, pero Julián sabía que ese dinero tenía un precio que probablemente incluiría su vida y la de su familia. Se levantó con decisión, no tocaría ese dinero. Lo mejor era actuar como si nada hubiera pasado. Tal vez quienquiera que lo había dejado ahí vendría pronto a recogerlo. Tal vez era solo un escondite temporal. Si él no decía nada, si no hacía nada, probablemente todo pasaría sin consecuencias. Terminó su turno de la madrugada en piloto automático, horneando mecánicamente mientras su mente daba vueltas. Cuando llegó su ayudante, Roberto, un joven de 23 años que trabajaba con él desde hacía 2 años, Julián tuvo que esforzarse por parecer normal. «Buenos días, don Julián. ¿Ya está lista la primera tanda?», preguntó Roberto con su habitual energía matutina. «Sí, ya casi. Hoy me costó un poco concentrarme», respondió Julián, intentando sonreír. Roberto lo miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas.
Eran cerca de las 7 de la mañana cuando abrieron las puertas al público. Los clientes habituales comenzaron a llegar. Doña Lupita, que compraba pan dulce para su familia numerosa. El señor Campos, que pedía 4 bolillos y un café. Las muchachas de la oficina cercana, que desayunaban ahí antes de ir a trabajar. Julián atendía con automatismo, pesando el pan, cobrando, dando cambio, pero su mente estaba en el cuarto trasero. Cada vez que sonaba el timbre de la puerta, sentía un sobresalto, esperando que entraran hombres armados a reclamar su mercancía. Las horas pasaron con una lentitud torturante. A mediodía, cuando normalmente había un descanso en las ventas, Julián le dijo a Roberto que tenía que hacer un mandado y salió de la panadería. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Caminó sin rumbo por las calles de Analco, pasando por la plaza principal donde los niños jugaban en la fuente, donde los vendedores ambulantes ofrecían elotes y chicharrones preparados. Se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno centenario y observó la vida cotidiana del barrio. Familias paseando, comerciantes trabajando, ancianos conversando. Todo parecía tan normal, tan ajeno al secreto que ahora cargaba. Pensó en ir a una iglesia, tal vez confesarse con el padre Gerardo, quien conocía a su familia desde hacía años. ¿Pero qué le diría? Que había encontrado dinero del narco en su panadería. El padre Gerardo era un buen hombre, pero esto era demasiado peligroso, incluso para la protección divina. Finalmente, decidió que hablaría con Mariana esa noche. Ella era su compañera de vida, su confidente. Juntos habían enfrentado épocas difíciles, la muerte de su padre, la crisis económica que casi les hace cerrar la panadería, la enfermedad de Santiago cuando era pequeño. Juntos encontrarían la manera de manejar esto. Regresó a la panadería poco después de la 1 de la tarde. Roberto estaba atendiendo a los últimos clientes de la hora del almuerzo. Todo parecía normal, pero Julián no podía sacudirse la sensación de que lo vigilaban, de que cada persona que entraba podría ser parte de algo más grande y peligroso. La tarde transcurrió sin incidentes. A las 6 cerraron la panadería como siempre, limpiaron los mostradores, barrieron el piso, prepararon la masa para el día siguiente. Roberto se despidió con su usual cheerfulness, montó su bicicleta y se alejó pedaleando por la calle empedrada. Julián se quedó solo. Miró hacia el cuarto trasero. El candado seguía en su lugar, intacto. Parte de él quería volver a entrar, asegurarse de que no había sido una alucinación, que esas bolsas realmente existían. Pero otra parte de él, la más sabia, le decía que mientras menos supiera, mejor. Cerró la panadería con doble llave, revisó las ventanas y caminó hacia su casa con el peso de un secreto que amenazaba con aplastarle el pecho. Las calles de Analco, que siempre le habían parecido acogedoras y seguras, ahora se sentían llenas de sombras amenazantes. Cada auto que pasaba, cada persona que caminaba cerca, le parecía sospechosa. Cuando llegó a su casa, Mariana estaba en la cocina preparando la cena. El olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas llenaba el pequeño hogar. Daniela estaba en su habitación estudiando para un examen, y Santiago veía televisión en la sala. «Llegas tarde», dijo Mariana volteando a verlo con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasa, Julián? Te ves terrible». Julián cerró la puerta detrás de él y se acercó a su esposa. Le tomó las manos, manchadas de masa de tortilla, y la miró a los ojos. «Tenemos que hablar, a solas». El tono de su voz hizo que Mariana dejara lo que estaba haciendo inmediatamente. Lo siguió hasta su pequeña habitación, cerrando la puerta con cuidado. Se sentaron en el borde de la cama, y Julián, con voz baja y temblorosa,
Le contó todo. Le describió las bolsas, el dinero, los millones que ahora estaban escondidos en su panadería. Mariana lo escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, ella se llevó las manos a la boca conteniendo un grito. «Dios mío, Julián, ¿qué vamos a hacer?» «No lo sé», admitió él. «Pensé en llamar a la policía, pero...» «No», lo interrumpió ella firmemente. «No podemos llamar a la policía. ¿Sabes cómo son las cosas aquí? Si ese dinero pertenece a quien creo que pertenece, la policía no nos va a proteger. Pueden estar trabajando para ellos». Julián asintió. Sabía que ella tenía razón. En Guadalajara, como en muchas ciudades mexicanas, la corrupción era un cáncer que penetraba todas las instituciones. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y esperamos?» «Creo que es lo único que podemos hacer», dijo Mariana tomando sus manos. «No toques ese dinero, no digas nada a nadie. Actúa normal, quien lo dejó ahí vendrá por él, tiene que venir. ¿Y si piensan que yo lo robé? ¿Y si creen que sé demasiado?» Mariana no tenía respuesta para eso. Se abrazaron en silencio, dos personas comunes atrapadas en una situación que los superaba completamente. Esa noche, Julián apenas durmió. Cada ruido en la calle lo hacía saltar. Imaginaba hombres armados irrumpiendo en su casa, imaginaba a su familia en peligro por algo que él no había hecho, por un secreto que había caído sobre él como una maldición. Al día siguiente, miércoles, se levantó aún más temprano de lo habitual. Necesitaba llegar a la panadería, verificar que todo seguía en orden. Caminó por las calles desiertas de la madrugada, con el corazón latiendo aceleradamente. Cuando llegó a El Trigal Dorado y abrió la puerta, todo parecía estar como lo había dejado. Se dirigió directamente al cuarto trasero. El candado seguía cerrado. Lo abrió con manos temblorosas y encendió la luz. Las bolsas estaban ahí, exactamente en el mismo lugar, intactas. Por un momento se preguntó si debería contar el dinero, saber exactamente cuánto había, pero decidió que no. Cuanto menos supiera, mejor. Cerró el cuarto de nuevo y comenzó su rutina diaria, aunque cada movimiento se sentía mecánico, desprovisto del amor que usualmente ponía en su trabajo. El pan seguía saliendo del horno dorado y crujiente, pero Julián sentía que estaba horneando con el corazón ausente. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Nadie vino a buscar el dinero, nadie hizo preguntas extrañas. La vida en el barrio continuaba su curso normal, completamente ajena al secreto que Julián cargaba. Pero él sabía que era solo cuestión de tiempo. El dinero no permanecería ahí para siempre. Alguien vendría, y cuando ese momento llegara, Julián temía que su vida y la de su familia cambiarían para siempre. El sábado por la mañana, mientras preparaba las conchas de chocolate que eran especialmente populares los fines de semana, la puerta de la panadería se abrió con el tintineo familiar de la campanilla. Julián levantó la vista y su sangre se heló. 3 hombres habían entrado. No eran clientes normales. Vestían jeans oscuros, camisas de manga larga a pesar del calor, y todos llevaban gafas de sol a pesar de que el sol apenas comenzaba a salir. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se acercó al mostrador con pasos medidos, deliberados. «Buenos días», dijo con una voz grave que no coincidía con el saludo amable. «¿Es usted el dueño?» Julián tragó saliva. Sus manos, todavía sosteniendo una pala de madera con pan, comenzaron a temblar. «Sí, señor, soy Julián Morales. ¿En qué puedo servirles?» El hombre sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. «Creo que usted tiene algo que nos pertenece», dijo simplemente. «Algo que está guardando en la parte trasera de su establecimiento».
El mundo de Julián se detuvo en ese instante. Había llegado el momento que tanto temía. Los hombres del dinero habían venido finalmente, y por la forma en que lo miraban, Julián supo que su vida estaba a punto de complicarse de formas que nunca imaginó. Roberto, que había estado en la parte trasera preparando más masa, salió en ese momento con su usual sonrisa, completamente ajeno a la tensión en el aire. «Don Julián, ya terminé con la...». Se detuvo al ver a los tres hombres, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Interrumpo algo? El hombre de la cicatriz ni siquiera lo miró. «Tu ayudante puede irse. Esta conversación es privada». Julián miró a Roberto, intentando transmitirle con los ojos que hiciera lo que le decían. El muchacho, confundido pero inteligente, asintió rápidamente. Voy a comprar más levadura. Regreso en un rato, don Julián». Salió prácticamente corriendo de la panadería, y la campanilla de la puerta sonó como una sentencia. Ahora Julián estaba solo con esos tres hombres, con millones de pesos en el cuarto trasero y con la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. El hombre de la cicatriz rodeó el mostrador lentamente, invadiendo el espacio de Julián con una familiaridad intimidante. Los otros dos se quedaron cerca de la puerta, obviamente haciendo guardia. «Mire, señor Morales», dijo el hombre, su voz ahora más fría, «vamos a ser muy claros. Hace 5 días dejamos una mercancía temporal en su establecimiento. Era un arreglo de último momento, una emergía. El plan era recogerla al día siguiente, pero surgieron complicaciones. ¿Comprende?». Julián asintió con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. «Bien, ahora necesito que me diga si esa mercancía sigue intacta, si alguien la vio, si usted habló con alguien al respecto». «Está todo ahí», logró decir Julián con voz ronca. «No toqué nada, no dije nada a nadie. Solo mi esposa sabe». El hombre arqueó una ceja. «¿Su esposa? ¿Nadie más?». «Nadie más, se lo juro. Y ella tampoco dirá nada. Somos gente trabajadora, señor. No queremos problemas». El hombre lo estudió durante un largo momento que pareció una eternidad. Finalmente asintió. «Muéstreme». Julián, con piernas temblorosas, guió a los tres hombres hacia el almacén trasero. Abrió el candado con dedos torpes y empujó la puerta. Los hombres entraron y uno de ellos comenzó a revisar las bolsas metódicamente, contando, verificando. «Está todo», confirmó después de varios minutos. El hombre de la cicatriz se volvió hacia Julián con esa misma sonrisa fría. «Bien. Muy bien. Eso habla bien de usted, señor Morales. No todos son tan honestos en estos tiempos». «Solo quiero seguir con mi vida tranquila», dijo Julián, su voz apenas un susurro. «Mi panadería, mi familia, nada más». «Por supuesto, y puede hacerlo, pero necesito que entienda algo muy importante». El hombre se acercó, su rostro a centímetros del de Julián. «Lo que vio aquí nunca existió. Esta conversación nunca ocurrió. Si alguien, cualquiera, la policía, los federales, otros interesados, vienen preguntando, usted no sabe nada. ¿Está claro?». «Clarísimo, señor». «Bien, porque si por alguna razón esta información llega a oídos equivocados, yo vendré personalmente a visitarlo de nuevo, y la próxima vez no seré tan amable. Y no vendré solo a hablar con usted, ¿me comprende? Conozco a su familia, sé dónde vive, sé dónde estudia su hija Daniela, sé dónde juega fútbol su hijo Santiago». El estómago de Julián se contrajo violentamente. No era solo una amenaza contra él, era una amenaza contra todo lo que amaba. «No diré nada, lo juro por mi vida, por la vida de mis hijos». «Eso espero, señor Morales, porque créame, hay peores destinos que la muerte». Los hombres comenzaron a cargar las bolsas.
En menos de 10 minutos habían sacado todo, usando la puerta trasera que daba al callejón. Julián escuchó el motor de una camioneta, voces bajas, y luego el sonido de vehículos alejándose. Se quedó solo en el almacén vacío, temblando de pies a cabeza. Había sobrevivido. Su familia estaba a salvo, por ahora. Pero Julián Morales, el humilde panadero de Analco, sabía que esto no había terminado. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y en el mundo del crimen organizado, los testigos silenciosos eran tan peligrosos como los que hablaban. Los días posteriores fueron una mezcla de alivio y paranoia constante. Julián intentó retomar su rutina normal, pero cada ruido extraño, cada cliente desconocido, cada vehículo que pasaba lentamente frente a la panadería lo hacía saltar. Había hablado con Mariana, repitiéndole las amenazas, haciéndole prometer que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría lo ocurrido. «¿Y si vienen a preguntarnos?», había dicho ella, sus ojos llenos de miedo. «Decimos que no sabemos nada, que solo somos panaderos, que nunca vimos nada extraño». Mariana lo había abrazado fuerte esa noche, y Julián sintió sus lágrimas mojando su camisa. Habían construido una vida simple pero feliz, y ahora esa felicidad pendía de un hilo delgado. El lunes siguiente, Roberto regresó a trabajar con evidente nerviosismo. «Don Julián, ¿qué pasó el sábado? ¿Quiénes eran esos hombres?» «Nadie importante», mintió Julián. «Solo unos clientes especiales que querían hacer un pedido grande. Todo está bien». Roberto no parecía convencido, pero no hizo más preguntas. Era un buen muchacho, y Julián esperaba que su ignorancia lo mantuviera seguro. Las semanas pasaron, julio dio paso a agosto, y el calor de Guadalajara se intensificó. La vida en el Trigal Dorado parecía haber vuelto a la normalidad. Los clientes seguían llegando, el pan seguía vendiéndose, las facturas seguían pagándose. Julián comenzó a respirar un poco más tranquilo. Tal vez realmente había terminado. Tal vez había sido solo un incidente aislado, un momento de mala suerte que ahora quedaba atrás. Pero en el fondo de su mente, una voz persistente le susurraba que estaba siendo ingenuo, que hombres como aquellos no olvidaban, que cabos sueltos como él eventualmente tenían que ser cortados. Una tarde de mediados de agosto, mientras Julián cerraba la panadería, un hombre joven se acercó. Vestía ropa casual, una sudadera con capucha a pesar del calor, y parecía nervioso. «¿Señor Morales?», preguntó en voz baja. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». El joven miró a su alrededor antes de hablar, asegurándose de que nadie más escuchara. «Necesito advertirle de algo. Mi primo trabaja con gente peligrosa. Escuché conversaciones. Su nombre ha sido mencionado». El corazón de Julián se aceleró instantáneamente. «¿Qué? ¿Por qué? No he hecho nada. Hay gente que piensa que usted sabe demasiado, que es un riesgo. Van a venir por usted. No sé cuándo, pero pronto». «¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto?». «Mi primo no es mala persona. Está atrapado en esa vida, pero aún tiene conciencia. Le conté lo que escuché y me pidió que lo avisara. Tiene que irse de Guadalajara. Tome a su familia y váyase lejos. Esta misma noche». Antes de que Julián pudiera responder, el joven se alejó rápidamente, desapareciendo entre la gente de la calle. Julián se quedó paralizado, con las llaves de la panadería aún en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Corrió a su casa. Entró prácticamente gritando el nombre de Mariana. Ella salió de la cocina alarmada, y Julián le contó todo entre jadeos. «Tenemos que irnos. Ahora, esta noche». «¿Irnos a dónde, Julián? Esta es nuestra vida. La panadería, nuestra casa, la escuela de los niños. Nada de eso importa si estamos muertos», la interrumpió duramente. «Ese muchacho me advirtió. Van a venir por mí, por nosotros».
Mariana se llevó las manos a la boca, las lágrimas comenzando a caer. «¿Pero a dónde vamos? No tenemos dinero para empezar en otro lugar. Tenemos algo de ahorros. Iremos a Monterrey o tal vez a Querétaro. Lejos de aquí. Usaré otro nombre. Encontraré trabajo en otra panadería o haré lo que sea necesario». Esa noche fue un caos de empacar rápidamente lo esencial, de despertar a Daniela y Santiago confundidos y asustados, de intentar explicarles sin darles todos los detalles aterradores. Daniela lloró al pensar en dejar atrás a sus amigas, sus planes universitarios. Santiago no entendía por qué tenían que irse en medio de la noche como fugitivos. «Papi, ¿hiciste algo malo?», preguntó Santiago con voz pequeña. «No, hijo, no hice nada malo, pero a veces ver algo malo es tan peligroso como hacerlo». Empacaron 2 maletas con ropa, documentos importantes y todo el efectivo que tenían ahorrado, cerca de 30,000 pesos. No era mucho, pero tendría que ser suficiente para empezar en otro lugar. A las 11 de la noche, con el corazón en la garganta, Julián metió a su familia en su vieja camioneta Ford. Mariana lloraba silenciosamente en el asiento del copiloto. Daniela y Santiago iban atrás, abrazados, asustados. Julián encendió el motor y comenzó a alejarse de la única casa que sus hijos habían conocido, del barrio donde había construido su vida, de la panadería que había sido su orgullo y sustento durante 2 décadas. Tomó rumbo hacia la salida de Guadalajara por la carretera federal, conduciendo a través de calles que conocía de memoria, que ahora parecían extrañas y amenazantes bajo las luces de sodio anaranjadas. Habían recorrido apenas 10 kilómetros cuando Julián notó luces en el espejo retrovisor. Un auto los seguía, manteniendo una distancia constante. Aceleró un poco. El auto también aceleró. Su respiración se volvió agitada. «Mariana, creo que nos están siguiendo». Ella se volteó para mirar por la ventana trasera, su rostro pálido. «¿Estás seguro?» «Bastante seguro». Julián presionó el acelerador más fuerte. La camioneta, vieja y cargada, respondió lentamente, ganando velocidad con dificultad. El auto detrás de ellos también aceleró, acortando la distancia. «Papi, tengo miedo», dijo Santiago desde atrás. «Todo va a estar bien, hijo. Solo aguanten». Pero Julián sabía que no iba a estar bien. Su camioneta no podía competir con el vehículo que los perseguía. Y peor aún, estaban en una carretera prácticamente desierta a esas horas, sin testigos, sin ayuda posible. El auto finalmente se colocó junto a ellos, en el carril contrario. Julián pudo ver brevemente las siluetas de 2 hombres dentro. Y entonces, con una maniobra violenta, el auto giró bruscamente hacia ellos, chocando contra el costado de la camioneta. El impacto hizo que Julián perdiera el control. La camioneta se salió de la carretera, rodando por el terraplén lateral. Los gritos de su familia llenaron sus oídos mientras el mundo daba vueltas. Vidrios estallando, metal retorciéndose y finalmente un impacto seco contra algo sólido que detuvo el vehículo abruptamente. Hubo un momento de silencio aterrador. Julián estaba colgando del cinturón de seguridad, la camioneta volcada sobre su costado. Sentía sangre corriendo por su frente, dolor agudo en las costillas. Mariana, Daniela, Santiago, gimiendo, doloridos, pero vivos. Todos respondieron. Gracias a Dios, todos estaban vivos. Pero entonces escuchó pasos acercándose. Voces de hombres, y supo que no habían escapado. Los habían alcanzado. Manos fuertes los sacaron de la camioneta volcada. Era el hombre de la cicatriz, acompañado por otros 2. La familia de Julián fue sacada también, todos sangrando, todos aterrorizados. «Les dije», dijo el hombre, su voz tranquila pero llena de furia contenida, «que no causaran problemas. Les advertí lo que pasaría.
Por favor, suplicó Julián de rodillas en el suelo. No hicimos nada, solo intentábamos irnos. No íbamos a decir nada a nadie. Irse es decir algo, señor Morales. Irse es atraer atención. Irse es hacer que la gente pregunte por qué un panadero honesto huye en medio de la noche. Por favor, déjelos ir a ellos. Julián señaló a su familia. Haga lo que quiera conmigo, pero ellos no saben nada. Son inocentes. El hombre pareció considerar esto por un momento. Luego sacó un teléfono y marcó un número. Tengo al panadero y su familia. ¿Qué quiere que haga? Hubo una pausa mientras escuchaba a quien estaba del otro lado. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se endureció aún más. Entendido, dijo finalmente, y colgó. Se volvió hacia Julián con una expresión que era casi de lástima. Tengo órdenes. Lo siento, señor Morales. Debió haber mantenido la boca cerrada y seguir horneando su pan. Pero no dije nada. Lo juro. El problema no es lo que dijo, es lo que sabe, y lo que podría decir mañana, o el año que viene, o dentro de 10 años. Los cabos sueltos siempre se cortan eventualmente. Julián miró a su familia. Mariana lloraba silenciosamente, abrazando a sus hijos. Daniela, con sangre en la cara por un corte en la frente, miraba a su padre con ojos suplicantes. Santiago, apenas un niño, temblaba de miedo. En ese momento Julián tomó una decisión. Si iba a morir, al menos intentaría salvar a su familia. Hay otra forma, dijo rápidamente. Conozco gente, puedo ser útil. Tengo contactos en el sector de distribución, en otros estados. Puedo ayudarlos a expandirse. Solo déjelos ir a ellos. Me quedo yo. Trabajo para ustedes. Hago lo que sea. El hombre de la cicatriz lo miró con genuina curiosidad. ¿Contactos? ¿Un simple panadero? Mi padre trabajó en logística toda su vida. Conozco gente en Michoacán, en Colima. Gente de confianza que mueve mercancía. Puedo abrir puertas para ustedes. Era una mentira desesperada. Julián no conocía a nadie en ese mundo, pero necesitaba ganar tiempo, necesitaba encontrar una forma de proteger a los que amaba. El hombre pareció considerar la oferta. Sacó su teléfono de nuevo, alejándose unos pasos para hacer otra llamada. Julián aprovechó ese momento para acercarse a Mariana. «Escúchame», susurró urgentemente. «Si nos separan, si algo me pasa, toma a los niños y ve con tu hermana en Puerto Vallarta. Cambia sus nombres. Comiencen de nuevo. No vuelvan nunca a Guadalajara. No me dejes», sollozó ella. «No puedo hacer esto sin ti. Eres más fuerte de lo que crees. Cuida a nuestros hijos. Diles que los amo más que a mi vida». El hombre de la cicatriz regresó. Su expresión había cambiado, más fría ahora, más definitiva. «Lo siento, señor Morales. La respuesta es no. Las órdenes son claras». Los otros hombres se acercaron. Uno de ellos sacó un arma. Mariana comenzó a gritar, y los niños también. Julián se puso de pie, colocándose entre su familia y los hombres armados. «Por favor», gritó por última vez. «Tienen hijos. ¿Qué pasaría si fueran los suyos?» «Yo no me meto en problemas que no me corresponden», respondió el hombre simplemente. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Julián apenas pudo procesarlo. Hubo destellos en la oscuridad, estampidos que resonaron en la noche silenciosa del campo. Sintió un impacto ardiente en el pecho, luego otro. Cayó de rodillas, mirando a su familia por última vez. Mariana corría hacia él, gritando su nombre. Pero otros disparos la detuvieron. Cayó a pocos metros de él, sus ojos abiertos en shock y dolor. Los gritos de Daniela y Santiago fueron silenciados abruptamente. Julián Morales, el humilde panadero de Guadalajara, yacía en el suelo polvoriento de una carretera secundaria, viendo cómo su familia era masacrada frente a sus ojos.
Su último pensamiento fue de profunda tristeza y arrepentimiento. Si tan solo no hubiera entrado a ese cuarto trasero. Si tan solo hubiera llamado a la policía inmediatamente. Si tan solo hubieran huido la primera noche. Pero ya era demasiado tarde para los si tan solo. Su visión se oscureció, y lo último que escuchó fueron los motores de los vehículos alejándose, dejando 4 cuerpos en la oscuridad de la noche mexicana. Los cuerpos de Julián Morales y su familia fueron encontrados 2 días después por un camionero que pasaba por la carretera. La noticia sacudió al barrio de Analco. La panadería El Trigal Dorado cerró sus puertas para siempre, convirtiéndose en otro negocio abandonado más en las calles de Guadalajara. La investigación oficial concluyó que había sido un asalto que salió mal, probablemente perpetrado por delincuentes comunes. No hubo arrestos, no hubo justicia, 4 vidas apagadas por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los vecinos de Analco hablaron del caso durante semanas, especulando sobre qué pudo haber pasado realmente. Algunos murmuraban teorías sobre narcos y dinero sucio, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En México, hacer preguntas peligrosas te convertía en el siguiente objetivo. Roberto, el joven ayudante de Julián, dejó Guadalajara poco después. No podía quedarse en la ciudad donde su mentor había sido asesinado. Se mudó a Aguascalientes, donde encontró trabajo en otra panadería, pero nunca volvió a ser el mismo muchacho alegre de antes. El padre Gerardo ofreció una misa en memoria de la familia Morales. La iglesia estaba llena de vecinos que habían comprado pan en el Trigal Dorado durante años, que habían visto crecer a Daniela y Santiago, que habían compartido momentos cotidianos con Julián y Mariana. Todos lloraron, todos rezaron, pero nadie habló de la verdad que todos sospechaban, porque esa es la triste realidad de muchas historias en México. Gente buena, trabajadora, honesta, que se ve atrapada en las redes del crimen organizado sin haberlo buscado. Gente que paga con sus vidas por el simple acto de haber visto algo que no debían ver. Julián Morales no era un héroe, no era un santo. Era solo un hombre que horneaba pan, que amaba a su familia, que soñaba con un futuro mejor para sus hijos. Pero el mundo en el que vivía no tenía espacio para soñadores inocentes. Era un mundo donde 5 millones de pesos valían más que 4 vidas humanas. La panadería eventualmente fue demolida 2 años después para construir un estacionamiento. No quedó nada del lugar donde Julián había dedicado 20 años de su vida. Ni siquiera una placa que recordara que ahí alguna vez existió el Trigal Dorado. La hermana de Mariana, que vivía en Puerto Vallarta, nunca supo qué había pasado realmente con su familia. Recibió la noticia de que habían muerto en un accidente automovilístico. Nunca preguntó más, tal vez por miedo, tal vez porque intuía que la verdad era demasiado dolorosa para soportarla. Las historias como la de Julián Morales rara vez llegan a los medios nacionales. Son estadísticas, números en reportes de violencia, nombres olvidados rápidamente por una sociedad bombardeada constantemente por tragedias similares. Pero cada número representa una vida, una familia, sueños truncados, futuros robados. En las noches tranquilas de Analco, algunos vecinos mayores todavía recuerdan el olor del pan recién horneado que salía de El Trigal Dorado en las madrugadas. Recuerdan la sonrisa amable de Julián cuando les daba un bolillo extra para el camino. Recuerdan a Daniela ayudando en el mostrador los fines de semana y a Santiago haciendo entregas en su bicicleta después de la escuela. Pero esos recuerdos se desvanecen con el tiempo, reemplazados por nuevas historias, nuevas tragedias.
La vida continúa en Guadalajara, como continúa en todo México, con su mezcla de belleza y horror, de esperanza y desesperación. El legado de Julián Morales no es uno de heroísmo ni de martirio. Es simplemente una advertencia silenciosa de lo frágil que puede ser la vida cuando el mal organizado toca a tu puerta. Es un recordatorio de que en ciertas partes del mundo la honestidad no siempre es recompensada y el silencio no siempre es suficiente para mantenerte a salvo. En el lugar donde alguna vez estuvo la panadería, donde ahora hay solo concreto y líneas de estacionamiento, a veces los vientos nocturnos parecen llevar un olor fantasmal a pan recién horneado. Los vecinos más viejos dicen que es el espíritu de Julián, que todavía cumple su rutina matutina, horneando pan que nadie podrá comer jamás. Es una historia triste, como tantas otras en México, una historia que no tiene final feliz, que no tiene justicia, que no tiene redención. Solo tiene la cruel realidad de que Julián Morales, el panadero de Guadalajara, que descubrió 5 millones del cártel, fue silenciado para siempre junto con todo lo que amaba. Y así termina la historia de un hombre común, que cometió el error de abrir una puerta que debió permanecer cerrada y que pagó el precio más alto posible. Su memoria vive solo en los corazones de aquellos que lo conocieron, una memoria que se desvanece un poco más cada día, hasta que eventualmente, como tantas otras víctimas anónimas de la violencia en México, será olvidado por completo. Pero mientras esta historia sea contada, mientras alguien recuerde su nombre, Julián Morales y su familia no habrán muerto completamente. Vivirán como una advertencia, como un testimonio de la brutal realidad que muchos mexicanos enfrentan cada día, atrapados entre la necesidad de sobrevivir y el peligro constante que acecha en las sombras de sus propias comunidades. Que su historia sirva de recordatorio de que detrás de cada estadística de violencia hay una persona real, con sueños, con familia, con una vida que valía ser vivida. Y que el verdadero crimen no es solo el acto de violencia en sí, sino la indiferencia sistemática que permite que estas tragedias continúen, día tras día, en un ciclo aparentemente interminable.